amigos? Bienvenidos nuevamente a una sesión de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Recuerden, yo soy la maestra Katiusha Toledo, quien en esta ocasión vamos a empezar a ver nuevamente la tercera sesión sobre la adaptación de una obra clásica en una obra de teatro. Bien, agradezco a mi amiga Laura, quien nos está apoyando con lengua de señas mexicano para que el día de hoy nos ayude con este trabajo que vamos a desempeñar. Bien, les recuerdo, vamos a hacer una pequeña memoria sobre el cuento que habíamos elegido para representar en una obra de teatro, que es el de Caperucita Roja. Y más o menos estuvimos hablando o viendo acerca de las necesidades de la escenografía que debemos de tener para poder montar una obra clásica y también sobre recordar todos aquellos elementos que integran a la obra de teatro. Recordemos que necesitamos de un director, ver la escenografía, las características y aspectos psicológicos de los personajes que van a estar dentro de nuestra obra de teatro y también ver cómo vamos a desarrollar o a elaborar el cuento con respecto a las escenas, cómo las vamos a ir distribuyendo. En este caso, vamos a ir analizando la obra de teatro que realizaron algunos alumnos de escuelas secundarias de la ciudad, de aquí de la ciudad, para que nosotros podamos representar esta obra de teatro. Estos chicos nos estuvieron apoyando para poder grabar y desarrollar esta obra. Bien, vamos a ver como siguiente parte cómo está desarrollándose el cuento con respecto a los personajes. ¿Sí? Aquí te traigo una pequeña lámina en donde vamos a ver y analizar cuáles son las características de estos personajes y las necesidades que debemos de presentar con respecto a todos aquellos elementos o todas aquellas utilería que vamos a utilizar para la representación de la obra. Es por eso muy importante que vayamos viendo todo lo que los personajes y el cuento nos vayan dando como referencia para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra historia. Bueno, tenemos en este caso con los personajes a un narrador, lo cual vamos a ver posteriormente en el cuento, y vamos a ver que las características del narrador debe de ser tener una voz clara y hablar pausadamente. No debe de aparecer en escena y solo se escucha su voz tras el micrófono. Bien, de ahí tenemos a Caperuza Rota, que esta obra de teatro clásica la vamos a interpretar o a representar de un contexto actualizado. Es por eso que aquí le cambiamos el nombre al personaje. Y aquí vamos a representar a la chica con un vestuario normal y nos va a apoyar utilizando un celular y además utilizando una caperuza roja para que podamos seguir manejando el contexto de la historia, que en este caso es el de Caperucita Roja. De ahí tenemos al personaje de la mamá de Caperuza, quien se va a vestir con un vestido floreado, con el cabello recogido, un mandil y una bolsa para el mandado. Y por ahí tenemos a un pandillero, quien va a representar el contexto de lo que sería el lobo feroz. Aquí el chico lo vamos a representar o a ver con pantalones anchos, una gorra, tatuajes, y vamos a manejar a un policía en lugar de utilizar al leñador, para que de esta manera contextualicemos la obra. Se presenta con un uniforme, con una pistola, y de aquí a la abuelita la vamos a representar con un rebozo, el vestido y el cabello recogido también. Le vamos a representar el cabello blanqueado para que de esta manera se vea canoso y verlo con zapatos bajos y tejido. Es importante aclarar que aquí el trabajo lo tenemos que hacer inclusivo y ser incluyentes con los alumnos. ¿Recuerdas que en la sesión anterior estuvimos hablando sobre el cuento macrotipo y que podemos utilizarlo en braille? Bueno, quiero que a continuación veas la obra e identifiques al alumno que estamos incluyendo en esta obra de teatro para que de esta forma vayamos viendo cómo es posible que a un alumno que no puede ver, a un niño ciego, puedes incluirlo para que trabaje dentro de una obra de teatro en tu escuela. Vamos a ver el video. Había una vez una hermosa... Bueno,
una adolescente que estudiaba en la técnica 345. Ella es una adolescente que no deja ni un segundo el celular, nada que ver con la realidad. Pero bueno, un día... ¡Caperuza! Deja en paz ese teléfono. Tu abuela está enferma y yo tengo mucho que lavar. Le vas a llevar de comer. Hice mole de olla y agua de limón. Y deja de whatsappear. Ese teléfono no te traerá nada bueno. Está bien, jefa, no te preocupes. Yo le llevo de comer a la abuela. Recuerda que no debes hablar con extraños. Sí, mamá, ya lo sé, ni que fuera un bebé. Apúrate porque te pones a platicar con ese vago y se te olvida todo. Caperucita, que es una niña tan obediente, se dirigió a las calles del barrio. Buscó una sombra para que la oscuridad del sol, sacó su celular y abrió el juego llamada cartero.com. Más tarde, llega el pandillero y... ¿Qué haces, mi Caperuza? Ay, no molestes, ya ves, por tu culpa perdí. Ahora tengo que volver a empezar. Tranquis, Micho. Yo no tengo la culpa que seas tan... Calla, no me insultes. Uy, perdón, qué delicadita me saliste. Mejor ya me voy. ¿A dónde vas? A dejarle de comer a mi abuela, que está enferma, otra vez. ¿Qué te parece si me das la canasta de comida de tu abuela? ¿Cómo crees? No inventes. Si no voy, mi jefa me mata. Bueno, tú te lo pierdes. Ah, pero déjame decirte que si tomas ese callejón de allá, llegarás más rápido ya que ese camino más corto. Está bien, Cholo. Gracias por la información. Mientras me echaré otro juego. ¿Quién sabe qué pretende? Pandillero, tendré que seguirlo. No me inspira nada de confianza. El policía desconfiado siguió al pandillero y Caperucita continuó jugando cartero.com. Más tarde... ¿Quién es? Soy yo, abuelita. ¿Tú necesitas caperuza rota? Ah, entra, niña, que estoy en cama. Hola, abuelita. ¡Sorpresa! ¡Socorro! 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 Tranquila, abuelita. Todo va a salir bien si cooperas. Soy yo, abuelita. Tu nietecita Caperuza Rota. Hola. Hola, abuelita. ¿Qué cosas locos tienes? Pero, abuelita, ¿qué brazos tan largos tienes? Y, abuelita, ¿qué tienes en las manos? Callacates, mamarrate, Caperuza Rota. Así te quería agarrar, condenado Cholo. Muchísimas gracias. Le estaremos siempre agradecidas. Ese malvado pandillero no las volverá a molestar jamás. Bien, ¿qué te pareció? ¿Viste cómo están caracterizados los personajes en el video? Y cómo estamos viendo aquí
el contexto de cada uno de ellos, las características de los personajes. ¿Pudiste identificar quién de los niños está representando y apoyándonos con su trabajo incluyente? Recordemos, ¿lo viste? Es la abuelita. Sí, aquí esta niña, se llama Yedani, nos apoyó y ella es una niña ciega quien nos ayuda con este trabajo para representar una obra de teatro junto con tus compañeros en la escuela. Es para que veamos que podemos incluir a todos los alumnos en sus diferentes características para que puedan participar en una obra de teatro. Y de esta manera podamos estar trabajando en conjunto con toda la diversidad que tenemos con respecto a nuestros alumnos. Los maestros debemos de empezar a incluir a todo tipo de alumnos para que podamos trabajar en conjunto y poder sacar un buen trabajo en el desarrollo de nuestro trabajo en el aula. Por esto, aquí entonces te estoy presentando las características de nuestros personajes. Bien, ahora te voy a presentar, recordemos que estuvimos viendo también o hablando sobre el tema de cómo vamos a desarrollar la historia o el cuento y cómo lo vamos a redactar. En este caso, te puedes apoyar con los alumnos, con tus compañeros, para que puedan elaborar o redactar una historia o un cuento contextualizado. ¿Qué es contextualizado? Que lo podamos a representar de acuerdo a los tiempos modernos. Recordemos que tomamos de la obra clásica de los hermanos Grimm el cuento, estuvimos revisando varias historias para que pudiéramos empezar a presentarlos y tomar como referencia esta historia. Lo estuvimos analizando poco a poco, ¿sí? Para que pudiéramos de esta manera llegar a determinar. Este cuento fue el que elegimos para representarlo. Muy bien. Bueno, aquí tenemos entonces la escenografía. Recordemos, hay que tomar en cuenta la utilería que vamos a ocupar en el cuento o en la obra de teatro. ¿Te diste cuenta en la obra que estuvimos viendo en el video? Los espacios que estuvimos eligiendo para representar cada una de las secciones. En la escena 1 vemos que a Caperuza Rota y su mamá están representando la obra en una pequeña sala de una casa para que ahí ellos pudieran ver esta parte en que nos están dando, ella le está dando las indicaciones para ir con su mamá, con la abuelita. En la escena 2, recordemos que vemos en una calle una pared grafiteada porque estamos representando en manera contextual a un chico pandillero y cómo él logra convencer a Caperuza Rota de que se salga de su ruta y como viene en el cuento, más o menos estar contextualizando los dos temas. Y en la escena 3 también estamos utilizando diferentes partes como viste una máquina de coser, a la abuelita sentada en una mecedora y algunos muebles para que en la escena podamos representar con todos estos elementos la parte en donde llega Caperuza Rota a visitar a su abuelita enferma. Bien, entonces es muy importante que cuando representes una obra de teatro puedas contar con toda la utilería que sea necesaria para hacerlo lo más real posible y poder hacer más entretenida tu historia. Aquí, en la escenografía, vamos a ver lo que sería en la escena 1, cómo está. Aquí tenemos el lugar que sería una cocina o una sala. Y en la segunda escena, vemos aquí que son paredes, unas calles con paredes grafiteadas. Y en la escena 3, la recámara de la abuela, con una mecedora, su máquina de coser y muebles. ¿Bien? Bueno, ahora, vamos a recordar también que estuvimos hablando sobre la importancia de los signos de interrogación, los signos de puntuación, los signos de admiración y todos aquellos signos de puntuación que nos sirven para que le podamos dar diferente énfasis a nuestra historia. ¿Por qué? Recuerda, cuando utilizamos los signos de admiración,
es sorpresa la que tienes que representar, ¿cierto? Entonces, o puede ser algo que te está impresionando. Todos los signos nos sirven para que podamos nosotros darle mucho énfasis a nuestra obra y que se le pueda dar emoción y puedas mostrar los sentimientos. También recuerdas que estuvimos hablando sobre eso en las sesiones anteriores, acerca de cómo podemos representar nuestros sentimientos en la obra de teatro para que de esta manera le podamos poner más interés y le podamos impactar a nuestro público. Por eso es muy importante que nosotros representemos mediante los signos de interrogación todas aquellas actitudes que sean necesarias para representar nuestra obra. Bien, ahora vamos a ir aquí anotando rápidamente todos los signos de puntuación para hacer un recordatorio de cómo cuando tú veas en tus escenas y a la hora de hacer tus diálogos, es importante que le demos esa connotación a los signos de puntuación. Bueno, para empezar, si vemos aquí, tenemos una redacción que está llana, no tiene cómo puedas tú saber el significado de cada uno o cómo lo puedas representar. Es por esto la importancia de los signos de puntuación. Bueno, para empezar, vamos a hacer la separación del narrador. Aquí tenemos cómo vamos a separar el narrador y lo que va a decir o hablar en el diálogo. De aquí vamos a leer: el lobo se aleja entre los árboles y Caperucita continúa recogiendo flores, pero mientras reúne suficientes flores. ¿Escuchas ahí que haya alguna pausa? Bueno, la pausa la vamos a determinar utilizando un punto, ¿sí? Para que de esta forma podamos darle pausa al diálogo y que podamos tener énfasis al momento de representar. Entonces, cuando el narrador habla, dice: el lobo se aleja entre los árboles y Caperucita continúa recogiendo flores. Pero mientras reúne suficientes flores para formar un hermoso ramo, le hace caso al lobo y toma el camino. Necesitamos una pausa, ¿sí? El camino según más corto. Mientras tanto, el hábil lobo corre a la casa de la abuela y golpeó a la puerta. Toc, toc. ¿Consideras ahí que haya algo de énfasis? Para enfatizar, entonces, es importante que pongamos los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Para que podamos tener el énfasis y que de esta manera se escuche. Tú bien sabes que cuando tocamos la puerta le tenemos que dar un golpe fuerte y sí necesitamos de tener este sonido. Y para ir dividiendo, poner el signo de puntuación. Bien, ahora tenemos abuelita, ¿quién es? ¿Tenemos ahí algún énfasis? Bueno, pues para enfatizar, dividimos a la abuelita, les ponemos los dos puntos y ponemos nuestro signo de interrogación y el acento. ¿Quién es? Aquí la abuelita, ya le estamos enfatizando que es una pregunta lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Es importante entonces hacer esta referencia. Cuando nosotros hacemos mensajes de texto en el teléfono, muchas veces nos brincamos ese tipo de signos y a veces damos un mensaje diferente. Por eso la importancia de utilizar los signos de puntuación correctamente para que demos el mensaje que debemos de representar. Y en este caso, en una obra de teatro es más importante porque debemos de enfatizar cómo vamos a mostrar nuestros sentimientos ante nuestro público y así captar la información y captar la atención de ellos. Bien, ahora vamos con el lobo. Aquí estamos tomando como referencia la historia clásica, ¿sí? Y de aquí tenemos: soy Caperuza Rota, que te he traído comida. Bien, aquí no necesitamos otro punto más que el signo final. Y de aquí tenemos a la abuelita. Ah, entra niña, estoy en cama. ¿Tienen alguna referencia ahí? Si ustedes lo ven, es llano, pero yo le estoy dando el énfasis. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle: ah, entra niña.
Estoy en cama. Para que podamos enfatizar cómo van hablando nuestros personajes. Aquí tenemos después que el lobo dice, hola abuelita. Pero resulta que el lobo llega encima de la abuelita y le dice, ¡sorpresa! Porque llega a comérsela o a atacarla, ¿sí? Es por eso la importancia de que a los signos los utilicemos en el momento correcto al momento de elaborar nuestros diálogos, ¿de acuerdo? Muy bien, y seguimos entonces. Abuelita, ¿te diste cuenta cuando Yedani gritó porque lo estaba atacando el lobo? O en este caso, el pandillero. ¿Y viste cómo se preocupaba y cómo se ponía Yedani un poquito histérica? Bueno, pues era porque Yedani estaba pidiendo auxilio, ¿sí? Aquí entonces vamos a utilizar los signos y representarlo con mayor énfasis para que de esta forma podamos nosotros darle más conato, más interés a nuestra obra de teatro, ¿sí? Bueno, después de haber visto entonces sobre cómo es importante el uso de los signos de puntuación y el por qué estuvimos viendo o retomando este tema en las sesiones anteriores, es para que tú le puedas poner más importancia a tu obra. Vamos a tomar en cuenta que muchas veces no lo hacemos, los signos de puntuación, cómo son relevantes para empezar a practicar. Y yo creo que si utilizas tanto el celular como lo utiliza Caperuza Rota, ¿te diste cuenta cuando su mamá la regañó? Bueno, al momento en que tú puedas practicar la escritura, lo puedes hacer a través de los textos que te estás comunicando constantemente con tus amigos en el celular. Y por eso, para que puedas dar el mensaje correcto. Aunque actualmente los chicos utilizan mensajes o utilizan otro tipo de estrategias para escribir, porque ya se reconocen con ese tipo de lenguaje que manejan ahora, ¿sí? Porque ya lo saben cómo representar. Pero en este caso, para esta obra, es importante que enfaticemos todos los signos de puntuación importantes. Y recordemos también que los maestros, cuando elaboren sus libros macrotipo, hagamos también ese énfasis principalmente en el braille para que podamos también reconocer los signos de puntuación y ayudar a nuestros alumnos para que puedan ellos representar, como lo hizo en este caso nuestra alumna en la historia, de manera puntual y correcta y saber cómo moverse en el momento de representar a la abuelita, ¿sí? Bien, pues te recuerdo entonces que es muy importante que hagamos escritura, lectura, hacerlo constantemente, leer cuentos, historias, cosas que te llamen la atención para que tú vayas actualizándote y puedas saber más información que te pueda servir a la hora de desarrollar tus cuentos. Tal vez en un futuro puedas llegar a ser un gran escritor o tal vez puedas llegar a ser un director de cine o de obras, ¿de acuerdo? Es muy importante que vayamos viendo mucho interés en cuanto a la lectura y la escritura, porque esto nos da y nos abre muchas puertas y panoramas para nuestros trabajos en español. Bueno, les recuerdo que visiten nuestra página web para que nos hagan sus aportaciones a nuestro trabajo en Educando TV. Es muy importante que nos apoyen con esto para que podamos continuar con esta labor educativa a través de la televisión. Y también les recuerdo que podemos empezar a utilizar diferentes herramientas en clase que podemos ver en nuestros libros de texto para que las podamos representar o utilizar en la escuela. Esta obra de teatro la podemos ya representar en nuestra escuela a través del apoyo con nuestros alumnos. Les agradezco su atención. Recuerden, soy la maestra Katiusha Toledo y estoy en la materia de español de primer grado de secundaria. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.